La humanidad avanza, tal vez no a la velocidad que nos gustaría, pero sin lugar a dudas la humanidad avanza. En términos científicos, en términos técnicos, tal vez mucho más rápido que en términos sociales, pero indudablemente se van alcanzando cada vez mejores logros. Cosas que hoy en día nos parecen absolutamente normales, pues no eran normales en todos los sitios hasta hace pocos decenios. Por ejemplo, el hecho de que los niños pudieran ir todos a la misma clase independientemente del color de piel que tuvieran. Eso hoy en día a los jóvenes sobre todo les parece algo impensable. Pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 1954 era ilegal que los negros se sentasen, los niños negros se sentasen en la misma aula, en la misma clase, con los niños blancos. Y había una ley de segregación racial, por cual los niños negros tenían que ir a diferentes escuelas que los niños blancos. En 1954, el Tribunal Superior de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas, algo que nos parece absolutamente impensable que eso se pudiera dar hace solo 70 años. Bueno, hay que hacer una aclaración, o yo necesito hacer una aclaración. El término negro es ofensivo en algunos países y en algunos lugares de este planeta. Yo puedo decir que en España creo que no es ofensivo si no se dice con mala intención. Claro, cualquier cosa dicha con la intención de hacer daño es ofensiva. Pero en concreto, la palabra negro pues no es ofensivo, pero yo he vivido en Estados Unidos y conozco perfectamente que allí puede ser muy ofensivo. Yo tenía, cuando estaba en la universidad dando clase a una compañera, y recuerdo que esa compañera no hablaba español. Pero un día, hablando de cualquier cosa, pues por ejemplo, como si yo hablo del jersey que llevo y digo sí, porque me gusta negro, y se quedó paralizada mirándome y me dijo, "What did you say?" ¿Qué has dicho? Porque ella pensaba que podía haber dicho algo ofensivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de este término, según cómo, con quién y dónde. Pero, claro, es que cualquier otra alternativa a decir una persona negra, pues resulta muy insatisfactoria. Por ejemplo, decir una persona de color, caramba, todas las personas tenemos color. Unos somos más sonrosados, otros son más amarillos, otros son más color pálido. Todas las personas de este universo tenemos color. Y decir otros términos que se intentan poner de moda ahora con lo que es políticamente correcto, por ejemplo, una persona racializada, caramba, pues aquello parece algo demasiado barroco, ¿no? Hablar diciendo, el otro día vi a una persona racializada, y además es muy impreciso, caramba, ¿de qué raza? Raza solamente hay una, todo el género humano es de la misma raza, no se puede decir de raza blanca, ni de raza negra, ni de raza amarilla, somos todos la misma raza. Y otro término, por ejemplo, decir una persona que es afrodescendiente, intentando con eso decir que es negro, pues caramba, es muy impreciso también, porque un marroquí, un argelino, un tunecino, un egipcio, pues son africanos y no son del mismo color. En fin, es un término que me exige esta explicación y me exige esta disculpa, y por supuesto yo jamás utilizaré la palabra una persona negra en ningún tono despectivo, absolutamente ninguno. Pero no encuentro otra mejor manera de decirlo. Pues bien, hasta hace 70 años, como digo, no se autorizó en Estados Unidos que los niños de diferentes colores de piel fueran juntos a la misma escuela. Pero hoy vamos a contar una historia que es absolutamente impresionante. Es la historia de un esclavo negro que recibió clases, que fue como alumno a la universidad
y que después fue catedrático en la universidad. Y todo esto ocurrió en el siglo XVI, aquí, en la ciudad de Granada. Una historia que vale la pena conocerla en sus detalles. Nuestra historia comienza en 1518. Nace un niño, hijo de una esclava, en aplicación de las partidas, el derecho medieval español, de Alfonso X el Sabio, decía: el parto sigue al vientre. Como la madre era esclava, el niño nació esclavo y pertenecía a los mismos dueños que la madre. No se sabe con exactitud si Juan, que con ese nombre se bautizó a ese niño, nació ya en la provincia de Córdoba o nació en África y fue traído junto con su madre. En cualquier caso, lo que sí se sabe con certeza es que sus dueños eran de alta nobleza. Su dueña, Elvira Fernández de Córdoba, era hija del gran capitán. Ella era duquesa de Sesa, un título nobiliario que Fernando el Católico concedió a su padre, el gran capitán, cuando era virrey de Nápoles. El gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, pues merece que se haga un vídeo sobre él. Un personaje con una historia muy interesante. Revolucionó el arte de la guerra porque innovó totalmente cómo se combatía y conquistó el reino de Nápoles frente a la más poderosa caballería de la época, que era la caballería pesada francesa. Pues bien, volviendo a nuestra historia, Elvira, la hija del gran capitán, estaba casada con Luis Fernández de Córdoba, conde de Cabra. Y de ese matrimonio nació un hijo al que pusieron el nombre de su abuelo, Gonzalo, y se apellidaba igual, Gonzalo Fernández de Córdoba. Esa esclava y su hijo pertenecían, como ya he dicho, a doña Elvira y don Luis, y decidieron asignar ese joven esclavo negro, Juan, lo asignaron como paje a su hijo Gonzalo. Y entre los dos había una diferencia de 2 años de edad, con lo cual durante toda su infancia compartieron juegos, compartieron risas, vivían en un castillo-palacio de Baena, en la provincia de Córdoba. Pero en 1524 fallece la madre de Gonzalo y en 1526 fallece su padre, que estaba, por cierto, de embajador en Roma, de embajador ante los estados pontificios. Entonces Gonzalo, a la corta edad de 6 años, es el nuevo duque de Sesa, el nuevo conde de Cabra, y su paje, esclavo, Juan, siempre junto a él, con 2 años más, o sea, Juan tenía 8 años, se trasladan a la ciudad de Granada a vivir con su abuela, la mujer del gran capitán, y comienza Gonzalo sus estudios. En aquella época, pues los nobles no iban al colegio. Los nobles normalmente tenían grandes mentores, afamados profesores de la época, que le daban clase todo el día en su palacio. Y así ocurrió en la primera educación de Gonzalo. Pero lo interesante es que Gonzalo no consentía que Juan no estuviese con él. Él insistió desde su corta infancia y desde su inicio de educación, que Juan, su inseparable amigo de juegos, tenía que estar con él, y que si él escribía, Juan también tenía que escribir, y si él aprendía, Juan también tenía que aprender, y así, pues, nadie vio ningún problema en aquello, y tanto Gonzalo, acompañado de su paje Juan, pues asistían a todas las clases de todos los profesores. Llegó el momento en que Gonzalo fue a la universidad, a la recién creada Universidad de Granada. No recordemos que estamos hablando de inicio del siglo XVI y en el 1492 los cristianos tomaron la ciudad de Granada, era el último reino árabe musulmán de la península, el reino de Granada.
1492. Y esto está ocurriendo 30 y tantos años después. Pues Gonzalo va a la universidad y la universidad ya no acepta que su paje, su esclavo, se siente en un banco en la clase. Gonzalo se las apaña para que en un sitio donde fuera de la clase, pero donde se podía oír estupendamente, pues se siente y pueda seguir todas las explicaciones Juan. Y así Juan asiste desde fuera a todas las explicaciones que daban los profesores de la universidad. En poco tiempo, Gonzalo se quedaba admirado porque él aprovechaba infinitamente más las clases y tenía más talento para el estudio que el propio Gonzalo, y se hizo famoso entre los compañeros de clase de Gonzalo, y también se hizo famoso entre los profesores de la universidad, porque Juan realmente impresionaba a todos, pues con su dominio del latín, su dominio del griego, su dominio de la gramática, su dominio de la retórica, y pronto a Juan le pusieron el nombre de Juan Latino, en señal de su sabiduría y señal de su dominio de las artes. Entonces el propio Juan recibe con gran honor ese nombre de latino, y él en una de sus posteriores obras escribe estas palabras aludiendo a ese hecho. Y como le llamó por eminente la antigua Roma a su Adriano, el griego, la noble España me llamó latino. Y hallando que no hay honor para mí, quise saber, viendo que para aprender no ha de estorbar el color. Y así fue. Juan se dedicó a aprender y demostró su intelectualidad hasta tal punto que Juan Latino, que es como le empezaron a llamar todo el mundo, pues era requerido por los hijos de los nobles y por los nobles para que le dieran clases a sus hijos, porque realmente era considerado una eminencia. Más tarde, con ayuda del arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, y con ayuda de un nuevo catedrático que llegó a la universidad, Pedro de la Mota, que fue discípulo de Nebrija, el autor de la primera gramática española, venía de Alcalá de Henares para hacerse cargo de la cátedra de gramática en la nueva Universidad de Granada, pues estas personas influyentes insistieron en que Juan tenía que cursar estudios en la universidad sentado en la clase junto a todos. Y así fue. Juan fue admitido como un alumno más. Al mismo tiempo era reverenciado por sus dotes intelectuales por sus propios compañeros, y asistió como un alumno más a la universidad. A los 20 años, en 1538, Juan es manumitido por Gonzalo, es decir, Gonzalo le dio la libertad, lo libera de ser esclavo y lo declara un hombre libre. Y a partir de ahí, ese Juan, que era su compañero de juegos, pero era su esclavo, pues sería sencillamente un amigo inseparable para toda la vida. Juan, además, se casa con una de sus alumnas, hija de un noble de Granada, lo que se llamaba un caballero 24. Caballero 24, esa figura del 24 se usó por primera vez en el siglo XIII en Sevilla. Eran unos caballeros que se designaban a perpetuidad para regir el ayuntamiento de la ciudad. O sea, podría equivaler ahora como a un concejal de Granada, pues el padre de su esposa se llamaba Ana Cardeval, pues el señor Cardeval era un caballero 24 del ayuntamiento o regía la ciudad de Granada. Juan, que algunos apodaban cariñosamente Juan el Negro, y él nunca se lo tomaba a mal, ni nadie lo decía con maldad, porque era una persona de grandísimo prestigio en toda la sociedad de Granada, pues no tuvo ningún problema en casarse con esta blanca noble granadina,
Y lo más increíble es que en 1556 Juan es nombrado catedrático de la Universidad de Granada, puesto que ejerció durante 20 años. Finalmente, con una gran fama, Cervantes nombra a Juan Latino en unos párrafos de su Don Quijote de la Mancha. Lope de Vega también aludía a él diciendo: yo quisiera ser como Juan Latino, un hombre de grandísimo prestigio, y todo esto ocurrió en el siglo XVI, 300 años antes de que simplemente un niño negro pudiera entrar en un colegio en Estados Unidos, 300 años antes. En fin, en aquella Granada del siglo XVI, una Granada renacentista, había una gran preocupación por el saber, una gran preocupación por la intelectualidad, y se admiraba sin duda alguna aquel que destacaba independientemente del color de su piel, como hoy en día pues admitimos que debe ser y que es lo más normal del mundo. Gracias pues a estos personajes, Gonzalo Fernández de Córdoba, el arzobispo Pedro Guerrero, el catedrático Pedro de la Mota, que ayudaron y abrieron camino a esta gran novedad de que un negro entrase en la universidad y fuese catedrático de la universidad y se casara con una noble, pues se dio un importante avance en lo que los españoles tenemos que estar muy orgullosos, que es el mestizaje. España es el resultado de múltiples mestizajes con todos los pueblos que han estado en esta tierra, con fenicios, cartagineses, romanos, suevos, vándalos, alanos, árabes, visigodos, todo el que ha pasado por aquí ha entrado a sangre y fuego, pero se ha mezclado, y todos dieron dolor a los que estaban previamente en esta tierra, pero todos aportaron su cultura. Y la cultura del hispano, y también se trasladó a Hispanoamérica, es fundamentalmente la cultura del mestizaje. Y eso es lo que nos diferencia y lo que nos honra frente a otros pueblos, normalmente del norte de Europa, pues que no son dados a dicho mestizaje. Seguir conectados con el canal Historias Amables de la Historia. Seguiremos ofreciendo historias interesantes, datos objetivos de la historia, y suscríbete, que es la única pequeña y gratuita contribución que te pido.